que es casi lo que tendría que completar en 10 campos. ¿Sí, Axel? Por Sí, eso. ok, gracias. Sí. Ok, entonces a ver, déjenme ver quién me falta. Eric André. Sí, doctora. Ok, ¿cuánto le das en túbulos, Eric? Le daría un 2. Un 2, ok. 2 o 3 está bien. ¿Por qué? Tiene aproximadamente entre el 10 y hacia el, bueno, máximo del 75, que es lo que marca el 2, pero está en ese De nivel. acuerdo. Bien, André. Ok, Martín López. Sí, doctora. Tamaño del núcleo. ¿Cuánto le das? Mm, 2 puntos. 2 puntos, ¿por qué? Eh, la relación del núcleo creo que todavía se puede identificar, ¿no? Ok, recuerden que no es la relación del núcleo, es el tamaño del núcleo en comparación con una célula normal, ¿ok? Pero sí está bien, un 1 o un 2 aplica para esta imagen. Gracias. ¿Quién sigue? América Sabina. Sí, doctora. ¿Ok? Mitosis, América. Espérame. Nada más hay una. ¿Perdón? Solo hay una aquí. Y esto es un campo. ¿Cómo cuánto crees que le darías en mitosis? 1. 1, ok. ¿Qué suma tienes, América? ¿Sería 7? ¿Sería 7? No, Era perdón, 5, 5. ¿no? 5, perdón. 5. Ok, 5, América. ¿Y entonces qué grado sería? ¿Sería grado 1, doctora? ¿Grado 1 o Eh, bien diferenciado. bien diferenciado? Ok, América, gracias. ¿Dudas o preguntas, doctores? ¿No? Ok. Este es un lobulillar. Edwin, Sí, doctora. formación de túbulos. Sería un 3. Un 3. Ok, Edwin, gracias. Axel, Sí. tamaño del núcleo. Yo creo que como un 2. 2, ok, gracias. ¿Por qué 2, Axel? Pues porque el tamaño no está ni muy grande ni muy pequeño. Ok. Valeria. Domínguez. Valeria la 1. Valeria las 2. Valeria las 3. Paulina. Sí, doctora. Mitosis, Paulina. No tiene. 1. 1. ¿Cuál es tu suma, Paulina? 5. No, perdón, 6. 6 es 6. Ok. Grado. Grado 2. Ajá. Grado 2 o
Pues no, es que no es es moderado. Es moderadamente diferenciado. Ok, gracias, Paulina. ¿Dudas o preguntas de esto, doctores? ¿No? ¿Sí queda claro cómo sacamos el grado histológico y el SBR? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, esta es una imagen de un artículo muy viejito, muy viejito, doctores, que antes era lo máximo este artículo para médicos generales. De hecho, es un artículo publicado por el INCAN. Y y era muy práctico, para médicos generales era buenísimo, con que leyeran este artículo sabían más o menos qué es lo que tenían que hacer con sus pacientes, pero en cuestiones de oncología, doctores, o de todas las neoplasias, los diagnósticos, los tratamientos y las etapificaciones, doctores, y estadios, ha cambiado y han cambiado de una manera muy importante. Durante el tiempo de este artículo, doctores, lo más importante que se consideraba, de hecho por eso era categoría 1, porque era lo más importante, era el tamaño del tumor, cómo se encontraban los ganglios y qué grado histológico tenía, doctores. Y en segundo lugar, quedaba cómo estaba expresado el HER2, junto con los marcadores de proliferación. Actualmente, doctores, estos que estaban, el HER2 y el KI67, doctores, que se encontraban en categoría 2, se encuentran en categoría 1, doctores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el tamaño del tumor es importante? Sí, pero ¿qué creen? Actualmente lo que se utiliza para tratamiento, más que el tamaño del tumor, porque no importa si tienes un tumor de 1 centímetro, de 5 centímetros o de 10 centímetros, doctores, lo que va a importar para que ustedes den el tratamiento, o que es independientemente del tamaño, va a ser los receptores hormonales, doctores, que se refiere a esto, expresión de RH, es expresión de receptores hormonales, de HER2, doctores, y de KI67. ¿De acuerdo? Es lo más importante que tenemos actualmente que realizar en un estudio de cáncer de mama. Entonces, en este del SBR. Anteriormente, doctores, a las pacientes que eran diagnosticadas con cáncer de mama o que tenían un nódulo en mama, doctores, y que sospechaban que fuera neoplasia, lo que se hacía es que se programaba a la paciente para entrar al quirófano y se le hacía un estudio transoperatorio. Y durante el transoperatorio se hacía el diagnóstico de malignidad o de benignidad. Por diagnósticos como la cicatriz radial, doctores, fue que se prefirió dejar de lado este tipo de práctica. Y además, doctores, porque con el advenimiento de las terapias adyuvantes, doctores, o de la terapia molecular, se vio que una paciente se veía más beneficiada al darle terapia neoadyuvante. La terapia neoadyuvante, doctores, corresponde a las quimioterapias más la aplicación de un tratamiento blanco molecular en caso de que sea positivo para HER2 o para los receptores hormonales. Es decir, tenemos una paciente que tiene una neoplasia de mama y tiene una neoplasia de 5 centímetros, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se prefiere hacer actualmente? Anteriormente, el tamaño que fuera, entraban y operaban y quitaban la mama, realizaban la mastectomía. Mastectomías son de 2 tipos, doctores. Simple, cuando solamente se traen la mama, y la mastectomía radical cuando trae la axila. Ambas ahora se llaman modificadas porque ya no tienen el músculo pectoral, solamente es la glándula mamaria, ¿de acuerdo? Entonces,
Actualmente, doctores, lo que se prefiere es realizar una biopsia incisional por Trucut o con aguja de corte, se llama también. Y entonces nos mandan solo los cilindritos. En esos cilindros se puede realizar el diagnóstico de cáncer de mama, pero además, doctores, en ese tejido podemos realizar el estudio de receptores hormonales, que es el estudio de inmunohistoquímica que utilizamos para cáncer de mama. ¿De acuerdo? Hace muchos años también se utilizaba la biopsia por aspiración, es decir, metían su aguja, aspiraban líquido y lo extendían en laminillas. ¿Era útil? Sí, doctores, pero a lo más que podíamos llegar a decirles era maligno, ¿ok? Pero no podíamos decirles ni cómo estaban los receptores, ni si era un ductal o si era un lobulillar o si era algún tipo especial. Y lo que sí se conseguía al picar, doctores, a la paciente o picar esa neoplasia es que cuando los quirúrgicos entraban a hacer esa resección de la neoplasia y a pedir un transoperatorio, lo que nosotros veíamos era mucho proceso inflamatorio secundario a la toma de la biopsia por aspiración y eso causaba ruido o alteraba la imagen histológica del corte congelado, doctores, ¿ok? Entonces, por eso, de hecho, la biopsia por aspiración de mama está casi en desuso. Son muy pocos médicos los que lo utilizan, doctores. Se prefiere realizar las biopsias por Trucut de mama, doctores. Nos aportan mucho más datos para el diagnóstico y si además su diagnóstico es de malignidad, nos sirve para que hagamos receptores hormonales, ustedes puedan proveer a la paciente una terapia neoadyuvante. ¿Y qué es lo que se hace con la terapia neoadyuvante, doctores? Van a disminuir la carga tumoral, que lo que significa en realidad es que van a hacer mucho más chiquito la neoplasia. Si una neoplasia medía 5 centímetros, probablemente después de la terapia neoadyuvante, la neoplasia va a medir tal vez 1 centímetro. Hay neoplasias que incluso, doctores, llegan a desaparecer después de la terapia neoadyuvante. Ojo, doctores, aun cuando una neoplasia de mama, un cáncer de mama desaparezca después de la terapia neoadyuvante, no deben dejarle la mama a la paciente. Tienen que ir y hacerle su mastectomía. ¿Por qué? Porque en los cortes histológicos, doctores, a veces, aunque ustedes no palpan neoplasia o aunque la mastografía ya no muestre cambios neoplásicos, doctores, llegamos a encontrar células neoplásicas sueltas viables. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que si ustedes dejan a la paciente con su mama que recibió terapia neoadyuvante, doctores, posteriormente la paciente puede desarrollar un cáncer de mama o lo que es peor aún, doctores, dar metástasis sin que nos estemos percatando de que la paciente tiene una neoplasia palpable en mama. ¿De acuerdo? ¿Quedó entendido esto? Sí, doctora. ¿No hay dudas? Ok, ¿cuáles son los marcadores de mama que se utilizan o los marcadores de inmunohistoquímica que se utilizan para cáncer de mama? 4. Anteriormente solo 3 eran los que se pedían como indispensables, doctores, que eran receptores de estrógeno, receptores de progesterona y HER2. El HER2, doctores, es un factor de crecimiento epidérmico. Los factores de crecimiento epidérmico son 4, HER1, HER2, HER3 y HER4. El que se utiliza para cáncer de mama es HER2. ¿De acuerdo? Entonces, doctores, actualmente, aparte de estos 3 receptores, se agrega el Ki-67, que es el índice es el marcador que nos sirve para medir la proliferación celular. Entonces, actualmente un panel completo de cáncer de mama, para cáncer de mama debe tener receptores de estrógeno, receptores de progesterona, HER2 y Ki-67. En esta imagen, doctores, lo que vemos es una inmunohistoquímica de receptores de estrógenos. Tanto los receptores de estrógeno como los de progesterona se van a expresar en el núcleo de las células neoplásicas, ¿ok? Esto que ustedes ven pintado de cafecito corresponden a los núcleos de las células neoplásicas y cuando se tiñen así son positivos, doctores. Son receptores de progesterona. Igual, lo que ustedes ven aquí pintado en color café, doctores, corresponden a los núcleos. Y los núcleos son positivos.
¿Cómo es que vamos a otorgar una calificación a los receptores de estrógeno y a los receptores de progesterona? Primero, tenemos que valorar qué tanto está pintando el núcleo o qué tanto tiñe de positivo. Si yo tengo núcleos como estos que están acá abajo, doctores, teñidos, que se ven muy claritos o muy poquito, la tinción es muy poca, le damos una cruz. Déjenme pongo el de este. Así, una cruz y significa que tiñe débil, por así decirlo. ¿Okay? Si yo veo los núcleos como estos de acá, estos de aquí, que se ven más fuerte que los anteriores, doctores, a eso le doy 2 cruces y que significa que es una tinción moderada. Pero si yo los veo como estos de acá, que están muy intensos, un café muy fuerte como estos que están aquí, doctores, entonces a esos le damos 3 cruces, ¿de acuerdo? Así como está ahí, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, cada crucecita por separado. Y le tenemos que agregar el porcentaje de células neoplásicas que están teñidas. Por ejemplo, en este, doctores, casi todas las células están teñidas, algunas poquitas no. La mayoría se ven con una intensidad 2, no se ven tan claritos como estos, pero tampoco se ven tan fuertes como esos. Entonces, ¿cómo reportaríamos esto? Se reporta así, positivo, 2 cruces, y entre paréntesis tenemos que poner el porcentaje de células que están positivas. Sería positivo, 2 cruces, y el 90% de las células están pintadas con esta intensidad, ¿ok? Con 2 cruces. ¿Sí? ¿Me explico, doctores? ¿Sí o no? Sí, doctora. Ok. Este es el marcador de inmunohistoquímica llamado HER2. ¿Ok, doctores? El HER2 se tiñe en la membrana citoplásmica de la célula neoplásica. Para que nosotros demos un HER2 como positivo, debemos tener la tinción en por lo menos 10% de las células, 10% o más de la totalidad de las células, con una intensidad, con una tinción continua e intensa de las membranas citoplásmicas, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan aquí, es más del 10% de las células neoplásicas que están teñidas toda la membrana citoplásmica, y lo vemos así como circulitos que corresponde alrededor de la membrana citoplásmica. Estos son positivos. ¿Cómo expresamos la positividad del HER2, doctores? El HER2, si nosotros le damos 0, significa que no hay ninguna célula positiva, y esto se considera negativo. 0 es negativo. Después tenemos una cruz y esto se considera positivo débil. Ojo, doctores, aquí en lugar de poner las cruces como en receptores de hormonas y de estrógenos y progesterona, se le tiene que poner el número de la cruz, 1 y una crucecita. Una cruz, doctores, significa positivo débil. ¿Cuál es la posibilidad de tratamiento? A ver, el HER2 se utiliza para terapia blancomolecular. El tratamiento se llama Herceptin, ¿ok? Que es el anti-HER2, ¿ok? Entonces, en las pacientes que el HER2 es positivo, se les da un tratamiento específico, doctores, y les va muy bien a las pacientes o responden muy bien las pacientes, pero solamente se les da el tratamiento a aquellas pacientes que sean positivas reales.
¿Por qué positivas reales? Una cruz significa positivo débil. La paciente no es candidata a terapia con el anti-HER2 o el Herceptin, que así es el nombre comercial, el Herceptin. No son candidatas a tratamiento con Herceptin, pero se les hace otro estudio molecular, doctores, que se llama PDL1, PDL1. Y si la paciente sale positiva a esta mutación de PDL1, se le da un tratamiento con el que se le da otra posibilidad a la paciente. Porque, ojo, si bien es cierto, las neoplasias, doctores, que son, mientras menos posibilidades de tratamiento tienen, doctores, la paciente se encuentra en mayor riesgo de desarrollar enfermedad metastásica, doctores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no tiene un tratamiento específico. Ok, ahora, existe otro valor que se llama 2 cruces y eso se considera indeterminado. ¿Qué significa eso? No es seguro que sea positivo, pero tampoco es seguro que sea negativo. Entonces, en las pacientes cuyo reporte es 2 cruces, se tiene que mandar a un estudio que se llama SISH, y eso es una hibridación in situ. ¿Cuándo le damos un valor de 2 cruces, doctores? Cuando el 10% de las células, al menos el 10% de las células, tiñe, pero la membrana no se tiñe de manera continua, sino que tiñe como que espacios sí los tiñe, otros espacios no, y no lo vemos continua, se ve granular. Entonces, esas se clasifican como HER2 indeterminado o 2 cruces. ¿Creas la otra reunión, Mario, por favor? Sí, doctora, se lo mando. Sí, gracias.